esta fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. La lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Más de 30.000 desaparecidos. Genocidios y complicidad. ¡Libertad! Nunca más violencia, nunca más maltrato, nunca más sufrimiento. Bueno, este es el video que nos ha enviado la escuela Doña Anita Schiaveno de Sacabino, a 45 años del golpe, el trabajo de las docentes, el trabajo de los más pequeños, reflejando esta fecha tan significativa que involucra también a la Municipalidad de Brinkmann, porque como cada año, cada institución y centro educativo de la ciudad tiene una fecha puntual encargada de un acto protocolar, de una efeméride. Se manejan de esta manera y dadas las consecuencias y la situación y el contexto de pandemia, esto no es posible, ¿no? Y ellos han elaborado este video y que compartimos y arrancamos este bloque de esta manera. Saludando a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros, que es el profesor en Historia, que es Alfredo Beto Gaitán, como lo conocemos, también licenciado en Educación y en Gestión. Así que gracias por acompañarnos en esta fecha. Beto, buen día. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. A hablar un poquito de los hechos del 24 de marzo. Aprovecho para felicitar a los docentes y alumnos de la Escuela Doña Anita por el hermoso video, y es muy bueno, es muy importante que los más chiquititos ya hagan ejercicio de memoria de aquellos hechos que, gracias a Dios, ellos no lo han vivido, probablemente sus docentes tampoco, porque son muy jóvenes todas, pero que es muy importante mantener viva la memoria, en el sentido de entender lo que pasó, pero no con un sentido de revanchismo, sino de aprender de la historia para que estos sucesos no ocurran, no vuelvan a ocurrir en la Argentina, ¿no? ¿Cómo, Beto, se le explica a los más pequeños, digamos? ¿Cómo podemos llegar a ellos que significativamente están acompañándonos en este feriado, que no están en la escuela, para comprender algo tan doloroso? Claro. Sin duda es un trabajo muy importante que tienen que hacer los docentes. En términos históricos, cualquier hecho histórico es difícil de contextualizar a la edad de un alumno que a lo mejor de edad de escuela primaria, sobre todo de los primer ciclos, de los más chiquititos, pero se trabaja fundamentalmente sobre la base de los valores, el valor de la libertad, del respeto, el de la posibilidad de opinar, eso trasladado luego a situaciones cotidianas que puedan vivir los alumnos, sirve como un disparador para tratar de ingresar al hecho histórico. Por supuesto, a esa edad no se puede profundizar demasiado en lo que ha ocurrido. En este hecho particular que nos convoca hoy, que es el 24 de marzo de 1976, nos cuesta a la sociedad entera todavía encontrar una explicación lo más cabal y completa de la tragedia que vivió la Argentina en aquellos tiempos.
sobre la base de la memoria, la verdad y justicia, particularmente creo que todavía no hemos logrado la justicia, porque en lo que a mí respecta, el valor entero de lo que es la justicia implica que todos los responsables de aquella tragedia, aquella situación que vivió la Argentina, deberían haber pasado por los estrados de la justicia. No solo las Fuerzas Armadas ni sus comandantes, sino también quienes tuvieron otras responsabilidades políticas, económicas, la misma Iglesia Católica, o por lo menos la curia de aquel momento, ¿no? La Iglesia como institución. En eso también hay que hacer esa salvedad, no las Fuerzas Armadas como institución, ni la misma República como institución, sino los hombres y mujeres que tuvieron responsabilidades en aquella época, y sin entrar en esto que se llama la teoría de los dos demonios, pero sí hubo grupos que tuvieron mucha responsabilidad y no todos pasaron por los estrados de la justicia. Y recién ahora, después de 45 años, creo que se están dando las condiciones para rever aquellos acontecimientos y tratar de despojarnos de las pasiones y las tendencias que puedan tener cada uno de nosotros, y hacer un análisis en términos históricos lo más objetivo posible. Es difícil, particularmente en estos días estaba revisando así distintas publicaciones que hay, y noto que ahora hay una tendencia como a revisar de una manera un poco distinta a la que ya se venía haciendo en los 80, en los 90, en el año del 2000 en adelante, donde todavía se mantenía mucho esto de según el punto donde vos estabas parado, demonizabas a unos y santificabas, si es que cae el término, a otros. Yo creo que hay responsables, hay gente que todavía vive entre nosotros, que es muy responsable de todo esto y que no ha cumplido ante la justicia. Mientras no tengamos ese cierre justamente de justicia, cuando decimos memoria, verdad y justicia, ese cierre de verdad y justicia, yo creo que muchas de las cosas que hoy estamos viviendo como sociedad, la tan mentada y mencionada grieta, tiene sus orígenes más profundos en esta época. Por lo tanto, mientras como sociedad no resolvamos esto, vamos a vivir una constante repetición de hechos, de características de hechos muy similares a lo que se vivieron en la dictadura, un extremo tremendo, porque cuando ya la sociedad instituye la violencia política como algo cotidiano, y la intolerancia es la base de la violación de cualquier derecho. Entonces, por ahí vemos reacciones de intolerancia en la sociedad en estos días. Y lo lamentable a veces es ver en las redes sociales que jóvenes que no vivieron aquella época están tomando ese mensaje de intolerancia, de antidemocracia, de un bando u otro, ¿no? No solo de uno solo, de los militares, que es lo que se podría decir, sino jóvenes que están tomando viejas banderas de aquella época, que lo único que nos llevaron fue a una crisis, una convulsión social tan profunda que nos cuesta a uno hoy salir. Entonces, ahí es donde están las voces del arma. Claro, creo, Beto, que no toman dimensión los jóvenes de lo que ha significado del 76 al 83 con el regreso de la democracia, que puedas en pocas líneas explicar, y siempre decimos con un lenguaje para que se pueda entender lo que significó, ¿no?, desde el 76, el de clausurar y el de cerrar las instituciones que hacen a una vida democrática. ¿Qué implicaba eso, no? Sin duda. Los jóvenes no podrán nunca entender lo que pasó si nosotros, esta generación, la que vivo yo, los mayores aún, no han podido todavía resolver y explicar claramente con verdad lo que sucedió en aquella época. En aquella época hubo una profunda crisis dirigencial en la Argentina, y que llevó a esa concepción de la violencia política, la violencia como una herramienta política que justificaba cualquier acción, entre ellos el asesinato. Y hoy en día, con la crisis dirigencial que tenemos, no hay una explicación de verdad y justicia, por lo tanto los jóvenes nunca van a poder interpretar eso, sino lo que hacen es tomar esas viejas banderas de rebeldía de uno y otro lado y llevarlas adelante como una expresión de protesta, pero sin saber que están otra vez activando ese germen de intolerancia, de la mentada grieta
que es muy peligroso eso, es muy peligroso para el sistema democrático, porque, insisto, sobre la base de la intolerancia. Vos has visto que hay muchos programas de televisión hoy donde ya no se debate, nos gritamos. Hay un panel, otro panel, posturas cerradas y no hay un intercambio de ideas, de opiniones, sino vale el que más grita. Y bueno, en aquella época pasó lo mismo, nada más que la diferencia. Y que consumimos nosotros, ¿no? Claro, y los jóvenes también. Ese destrato y ese grito. Ese modelo que están viendo los jóvenes en todos lados, y en las redes sociales peor, porque en las redes sociales ya no hay un límite. En la televisión hay límites todavía, en las redes sociales no. Entonces circulan cualquier tipo de información que los más jovencitos están incorporando, y sobre todo porque no hay modelos políticos en la Argentina que sean capaces de tener esa postura tan necesaria a la hora de sostener un sistema. Es decir, todos fomentan la grieta como una forma de sostenerse políticamente sin saber que están activando un germen que está muy presente en la sociedad argentina, que es la intolerancia. Los argentinos somos muy solidarios muchas veces, tremendamente solidarios, pero también somos intolerantes. Entonces, si de algo sirve este 24 de marzo que sucedió en 1976, tiene que servirnos para reflexionar un poquito dónde estamos parados. Y no me refiero a ámbitos nacionales, sino en lo cotidiano también. Claro. ¿No? Yo comentaba en uno de los segmentos del programa, anticipando tu llegada, y vos tenés un alcance para los jóvenes como director, Beto, lo que implica haber perdido la identidad, ¿no? Porque esta pandemia, por lo que había leído, también ha frenado el trabajo de la CONADI de poder, las abuelas de Plaza de Mayo, poder seguir recuperando los nietos, porque el último recuperado fue en el año 2019, el nieto número 130, y que ellos entiendan que te arrebaten a una persona en esos centros clandestinos, tener a un bebé y que ellos mismos no puedan tener su identidad propia. Ojalá que se pueda reactivar, porque eso también está demorado. La pandemia ha afectado prácticamente a todas las comisiones y en esto también, ¿no? Sin dudas. La pandemia nos replantea hasta un estilo de vida que no sabemos bien cómo va a terminar, qué va a quedar de nuestro anterior estilo de vida y el actual, pero de estas actividades que vos hablabas, de agrupaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, que han desarrollado una lucha constante sobre justamente el recuperar la identidad de los desaparecidos y sobre todo los nietos, ¿no? Que fueron apropiados en los centros clandestinos de detención. Y bueno, lo que recordarán es que muchas mujeres embarazadas eran detenidas clandestinamente, se las torturaba y hasta que tenían el bebé. Luego el bebé quedaba apropiado en familias vinculadas al poder de aquel momento y eran adoptados de manera clandestina. Las madres eran asesinadas y bueno, así sobreviene otra tragedia más, que es la cuestión de los nietos, ¿no? Igual yo creo que hay que repasar un poquito, no tiene que ser un día más de, bueno, hoy tenemos un feriado, vemos qué hacemos, tampoco debemos vivir un luto eterno, pero sí creo que reflexionar sobre la base de qué ocurrió realmente, qué fue lo que pasó, indagar, leer, buscar distintas explicaciones, no quedarnos con una sola. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de agrupaciones como Madres de Plaza de Mayo o las Abuelas, en este último tiempo han sufrido un desprestigio, no sé cómo llamarlo, que antes eran banderas de toda la sociedad argentina, sí, sobre todo la de las abuelas. Y creo que el posicionarse políticamente en un sector actual de la Argentina les ha quitado parte del respaldo social que era muy fuerte. En los 80, en los 90, nadie discutía el valor y la importancia y el reconocimiento de estas agrupaciones. Hoy ha tomado un cariz distinto, lo que hace que haya sectores que las cuestionen también, que creo particularmente que es un grave error, pero eso hace también a esto que yo mencionaba al principio, de estos tiempos que estamos viviendo, donde parece que nos obligan a la sociedad a pararnos en uno u en otro sector. Entonces, eso es lo grave. ¿Por qué yo tengo que pararme en uno u otro sector? Tengo que tener juicio crítico, opinar, me parece correcto una cosa, me parece correcto otra, y actuar en consecuencia. Eso es lo que pasó también. En marzo del 76, yo te decía antes de empezar el programa, esta participación,
yo trato de recordar qué viví yo. Claro, tenía esa edad. sí. Era muy chiquita, tenía 10 años creo. Pero sí, lo primero que me viene a la memoria es que ese día no hubo clases. Pero sí también recuerdo, tengo muy presente que en lo que hoy dirían la previa, los chicos, la previa del golpe, era un golpe que ya estaba, era un grito a voz, era un grito silencioso, estaba ahí, todo el mundo sabía que en cualquier momento se iba a dar el golpe, porque era una sociedad que estaba acostumbrada a que cada vez que había una convulsión política, fallaban los políticos, venían los militares a ordenar todo. Esa concepción ya era desde 1930 en Argentina, en el 55 y en la década del 60 fue más fuerte todavía. El retorno de Perón fue como una luz de esperanza para una gran cantidad de la sociedad argentina, pero Perón vino a morir a la Argentina, ya estaba viejo y no pudo hacer mucho en la Argentina que le tocó en su tercera presidencia. Muere en el 74 y ahí sobreviene una crisis política enorme, una crisis dirigencial muy fuerte, y en el contexto donde todo se dirimía esta intolerancia en un concepto de violencia política. Es decir, ni hablar, porque por ahí siempre nombra obviamente constantemente a los militares, pero recordemos que también hay grupos como montoneros, hay otros sectores de la sociedad que intervinieron, las lealtades y también las traiciones sindicalistas. ¿No? Hubo mucho de esta situación que yo te planteaba, de entender el contexto, es decir, ningún hecho sucede en cualquier parte del mundo, como lo mismo que en Argentina, que hoy, 24 de marzo del 76, se levantaron 4 o 5 militares y ¿qué tenemos que hacer hoy? Bueno, hagamos un golpe. No, fue todo parte de una planificación, pero también de un contexto de la sociedad que fue de alguna manera llevando a esta situación. Y yo cuando era chico escuchaba por radio, la televisión recién comenzaban los programas al mediodía, pero era permanentemente escuchar, hoy cayeron abatidos 3, en ese tiempo se decía extremistas, ni siquiera la palabra subversivo, extremistas, un policía fue asesinado en tal lugar. A ver, estableciendo un punto de comparación, es lo que hoy vemos por tele cuando vemos los robos cotidianos en la ciudad. Era así, ya casi hasta como que se había naturalizado esta cuestión. Que alguien llega con un auto, vienen 4 o 5 y le roban, le arrancan las cosas. Bueno, en aquellos tiempos pusieron una bomba en tal lado, asesinaron a un policía, cayeron 3 subversivos. Los reportes diarios eran permanentes. Es decir, la crisis de violencia que había en la Argentina era muy profunda, con una crisis dirigencial que no estuvo a la altura. Y después, como siempre, los sectores más autoritarios de la Argentina, que es lo que yo comparo con lo que viven los jóvenes hoy en día, aprovechan, ¿no? Siempre hay un grupo que es antidemocrático por esencia, y bueno, y la sociedad necesitaba, como es un poco la sociedad argentina, alguien con pulso fuerte, que tenga la capacidad de dirigir, ordenar. Por lo tanto, cuando se dio el golpe el 24 de marzo de 1976, yo te puedo decir que todo el mundo, o la sensación que yo viví en mi casa, con mis vecinos, con mis amigos, fue una sensación de alivio. Es raro lo que yo les estoy diciendo, pero no sabíamos lo que iba a pasar después. Pero la gente era como yo, era hora que vengan, era hora que vengan a ordenar el país. Porque la sociedad en aquel momento veía a las Fuerzas Armadas como los únicos ordenados, capaces de mandar y establecer un orden para que no haya más violencia, etcétera. Yo creo que la sociedad en aquel momento, si alguien salía a hacer una encuesta, y el nivel de imagen positiva de Jorge Rafael Videla iba a superar el 85, el 90%. Todo el mundo estaba de acuerdo con el golpe, pero no es que le estaban dando una autorización, hagan lo que quieran. La gente quería paz en ese momento. Basta de desorden, de violencia, una crisis económica que ya, como siempre, esas crisis cíclicas de la Argentina. Entonces, cuando llegaron al poder, la gente les dio un mandato. Fue como una votación, pero no democrática. Les dio un mandato. El grave error que cometen las Fuerzas Armadas, que cometen el error histórico, porque hubieran quedado de otra manera dentro de la sociedad, fue que en vez de utilizar todo ese respaldo que tenían, la legalidad como fuerza del Estado, llevar ante el estrado de la justicia a los responsables de la corrupción que había en Argentina, de la violencia política, someterlos ante la justicia,
No, utilizaron una vía distinta que fue la represión estatal, el terrorismo de Estado, como se le conoce, con el agravante que las Fuerzas Armadas eran el Estado representado y que tiene para sí el control de las fuerzas de seguridad y la ley en la mano. Entonces optaron por hacer algo clandestino, una violación constante, centro de detención clandestino, bueno, todo lo que conocemos, los vuelos de la muerte, etcétera, la desaparición de personas que a mí me parece una tremenda estupidez discutir si fueron 30.000 o fueron 8.000 como desaparecidos, como si el número marcase de alguna manera si fue algo menos grave o más grave. No. Una sola persona que desaparece en este país, producto de la violencia estatal o paraestatal, o por la inseguridad, es grave. Entonces, los militares perdieron la oportunidad histórica de haber quedado justamente cumpliendo ese mandato que le había dado a la sociedad, por lo cual ellos lo llamaron proceso de reorganización nacional. El título da claramente a entender cuáles eran los objetivos, y la gente quería eso. Por más que ahora todo el mundo diga, no, yo en esa época, no. La mayoría de la gente quería eso, que haya orden, que se reorganice la casa. Y a veces el argentino, que es un tema más sociológico, ¿no? Los argentinos somos de sacarnos rápido la ropa y echarle la culpa al otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia, distintos partidos políticos, sectores económicos, favorecieron y la punta de lanza fueron los militares. No es mi intención, digamos, defender a estos hombres, ya fueron sometidos ante la justicia. Pero los usaron como punta de lanza, se dejaron usar, no sé, esto de las traiciones que vos decías antes. Traiciones y después cuando vino el rebote, el desastre que fue económico, político, la tragedia de los desaparecidos, ese sector se separa de los militares y después son los mismos que los llevan a la justicia del estrado y los condenan, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces como sociedad nosotros buscamos quién nos venga a solucionar el problema, no asumimos nuestra responsabilidad y buscamos a alguien que como rector nos solucione los problemas. Si sale mal, bueno, es responsable de aquel. O como muchas veces decimos, la sociedad es responsable de. La sociedad es responsable de que haya una nenita que la secuestraron que vive en la plena miseria. Como si la sociedad fuera una señora que vive en tal casa y esa es la responsable. No, la sociedad somos todos. Quiere decir que de alguna manera todos tenemos una cuota de responsabilidad. Beto, nombrabas que eras muy pequeño en el 76. ¿Qué recordás de tu familia, más allá de esta reorganización y de lo que por ahí pedían ante el caos y toda la situación puntualmente económica? Obvio que nosotros... ¿Recordás algo más de lo que contaban ellos, de lo que se vivía? Porque yo era una familia que de mucha militancia política, tanto mi mamá como mi papá era delegado gremial, mi mamá militaba también, de lo que se podía hacer dentro del peronismo, lo que era la militancia de aquella época, no eran grandes cosas, distinto eran las grandes ciudades, pero había mucha información política dando vuelta en mi casa. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, antes del 76, el asesinato de un líder gremial muy querido por la población, que fue Rucci, que lo asesinan los montoneros, y me acuerdo de haber visto a mi papá llorar, como si se tratase de un... Yo no entendía bien qué pasaba, de un pariente cercano, y era un líder gremial muy querido. De eso hasta llegar al golpe, pero nadie sabía, no es que en mi casa se decía, che, están secuestrando a alguien, otro. Por ahí te juntabas con los parientes de otra ciudad, te decían, en Santa Fe, me acuerdo de eso, en Santa Fe se llevaron a dos chicos jóvenes y por algo será. Ese concepto yo lo escuché muchas veces. Por algo será. Por algo será, y bueno, eran extremistas. De alguna manera contribuíamos todos a dar un manto de cuestión de ocultar algo, y fuimos responsables de alguna manera, todos. Por supuesto no sabíamos bien qué pasaba. Sí sabíamos que vos en la ciudad tenías que salir o en todos lados con el DNI en la mano, que te podían parar, que no tenías, si no tenías el documento te podía pasar algo, pero la sociedad en ese momento se disciplinó con mucha facilidad. De hecho ya estábamos acostumbrados de antes del golpe.
Lo que no sabíamos era lo de los centros de detención clandestinos, de la ESMA, de la Perla en Córdoba, el D2 en Córdoba, que estaba ahí en pleno centro, en la Plaza San Martín, en Cabildo. Todo eso lo supimos después, y te digo más, hay gente que todavía ahora no sabe exactamente qué es eso, todo lo que estoy mencionando. Después sí, con el retorno de la democracia, con el gobierno del doctor Alfonsín, que fue un hombre que tuvo la capacidad y el coraje de hacer algo que nunca otro gobierno democrático había hecho, porque en Argentina no fue el único golpe de Estado que hubo. Generalmente cuando un gobierno militar se retiraba, el gobierno democrático es como que cubrían un manto de amnistía y todo quedaba ahí, ya está, seguimos adelante. El doctor Alfonsín planteó los juicios a las juntas y los llevó adelante. Con una democracia que era endeble, muy débil, sin embargo tuvo el coraje de hacerlo y llevarlo adelante, que creo que fue el máximo punto de justicia en la Argentina. Después se desvirtuó todo también, como muchas veces pasa en este país, ¿no? Exacto. Después vino la ley de punto final, los indultos y todas esas cosas que no nos dieron la posibilidad de lo que yo dije al principio, de tener todavía una justicia completa, de llevar al estrado a todos los responsables de toda esta tragedia. Siempre en tela de juicio, justamente la justicia en nuestro país. Beto, apuntabas y nombramos en varias oportunidades a nuestros jóvenes y que sabemos que están del otro lado. Igual insistís en que ellos se involucren de manera sana, llamémosle entre comillas, en la política, en el tema de la militancia, involucrarse porque es también la responsabilidad de todos, ¿no? Siempre la juventud va a ser la esperanza de cualquier sociedad. Está en nosotros, los adultos, de ser los responsables de dejarle un mundo de lo mejor posible. No podemos exigirle a los chicos que se porten bien cuando los adultos nos portamos mal como sociedad. Nuestros dirigentes no le dan el ejemplo adecuado. Cuando ves situaciones como las que estamos viviendo en estos tiempos, donde un dirigente se grita con otro, se desprestigian constantemente, se faltan el respeto, no hay un debate de ideas, no hay un debate de principios hacia dónde queremos ir como país. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a los jóvenes que después no sean intolerantes, no se griten, no se peguen, no hagan esto, cuando vemos que nuestra sociedad, nuestros dirigentes permanentemente saltan el cerco, comúnmente, como decimos, van en vez de ir por el camino correcto, buscan la argentiniada permanente, y si no sos el vivo, te quedas en el camino. Entonces, eso somos responsables los adultos. Los jóvenes ven eso, consumen permanentemente eso, y está la rebeldía que está en todas las generaciones. Por lo tanto, a veces se encuentran en conceptos o en imágenes que son extremadamente intolerantes, una forma de expresar esa rebeldía. Porque lo ven y están cansados. Los chicos no es que no miran, no prestan atención, tal vez no leen lo que leemos nosotros, pero sí leen, sí prestan atención a un montón de cosas, y tal vez lo simplifican bastante, y cuando algo no les gusta te lo dicen y punto. No tienen tantas vueltas a la hora de opinar. Sí creo que todo joven tiene la posibilidad de participar, y sería bueno que lo hagan, pero no solo en un partido político. En cualquier institución de la comunidad donde vivimos es bueno que participen, y es bueno darles los espacios, porque siempre tienen algo para decirnos, aunque a veces no nos gusta lo que ellos tienen que decirnos. Entonces, por ahí es más fácil, ponerle un rótulo a un chico y decirle, mirá cómo se viste, ya fíjate cómo puede opinar. Entonces ya ahí estamos dando una clara imagen de lo que es nuestra intolerancia, ¿no? Sí, el prejuicio siempre. Exactamente. Nos pareció más que oportuno, Beto, poder charlar con vos. No podíamos pasar estos 45 años, pero la gente en casa, más distendido, que no sea un feriado más. Estas fechas cuando tienen mucha dolencia detrás, para aquellos que recuerdan, y mucho para aquellos que no tienen hasta su identidad en el día de hoy. O sea, utilicémosla para reflexionar, para leer, para aprender un poco más, para crecer como sociedad. Claro, sí, tiene que ser bien. A ver, todo feriado, toda efeméride tiene un mensaje que debemos tenerlo en cuenta para saber, en definitiva, por qué hoy no voy a trabajar. De última, ¿por qué hoy me quedo en mi casa? Saber un poquito de qué es lo que pasó, indagar, cuestionarse, eso es interpelar permanentemente. No tomemos los mensajes que aparecen de un lado u otro en esta grieta insensata que estamos viviendo,
porque si no somos como un rebaño que nos llevan de un lado a otro, entonces no nos quejemos después. No tenemos derecho al pataleo. Y vos ves hoy en día, a nivel de consumir información a nivel nacional, según seas tu ideología, bueno, mirá tal canal de televisión, de noticias, bueno, eso te va a decir todo lo que vos te gustaría escuchar. Si no, mira el otro que es opositor y te vas a decir. Ahora, mi pregunta es, ¿de algo nos sirve eso? Porque nos están diciendo la verdad de uno u otro lado. Interpelo, cuestiono. A mí me parece que estamos en una actitud cómoda también. Y en aquella época pasó algo parecido. Entonces es muy peligroso lo que estamos viviendo en el sentido de la intolerancia. Yo insisto muchísimo en eso. Hay mucha intolerancia, la gente está cansada por un montón de cosas, pero hay una raíz, una matriz que sigue haciéndose presente, que es la crisis dirigencial que tenemos. Nuestros dirigentes no están a la altura de las circunstancias de estos tiempos. Y la gente debe interpelar todo eso y debe empezar a cuestionar todo eso. Si no, somos el rebaño, no nos quejemos después. Bueno, vamos cerrando. Beto, te agradecemos. Hemos escuchado también en el transcurso de esta mañana a los músicos. Bueno, en realidad toda la sociedad en sí estuvo atravesada por el golpe de Estado, al cual hoy hacemos referencia. Una canción de Charlie que ya escuchamos, Los Dinosaurios del 78, en pleno golpe. Vimos el video de la Escuela Doña Anita y bueno, vamos a seguir en el transcurso porque hay canciones que también han marcado y que los músicos también le pusieron la voz a situaciones muy complejas, muy difíciles. La valentía de los músicos, de los artistas en esa época.